Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 4 de la unidad 2, que es fluidos, para biofísica del CBC. Este ejercicio se enmarca dentro de la sección hidrostática. Veamos el enunciado. En una jeringa el émbolo tiene un área de 2,5 centímetros cuadrados y el líquido pasa por una aguja de 0,8 milímetros cuadrados, de sección transversal. ¿Qué fuerza mínima debe aplicarse al émbolo para inyectar el líquido en una vena en que la presión manométrica sanguínea es de 1 centímetro de mercurio? Bueno, veamos cómo resolverlo. Bien, vamos a trabajar con una jeringa, ¿no? Como un dispositivo como el de la figura, y hay que aplicar una fuerza, ¿sí? Acá, en el émbolo, ¿ok? Esto va a estar en contacto con la piel humana y la idea es que la jeringa puede ingresar, ¿sí? Al torrente sanguíneo si hay que inyectar algún líquido, algún fluido. Entonces, ¿cómo vamos a pensar este problema? La sangre, ¿sí? que está circulando por la vena tiene una presión manométrica de 1 centímetro de mercurio, es decir, que tiene una presión de 1 centímetro de mercurio por arriba de la presión atmosférica. Bien, entonces, para poder hacer ingresar líquido hay que hacer una presión casi igual, digamos. Como mínimo tiene que ser igual o mayor. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a plantear es que la presión que hay que hacer, la fuerza que hay que ejercer en el émbolo, va a generar una presión, ¿sí? Porque el émbolo tiene una cierta área, entonces vamos a hacer una fuerza sobre área que tiene que como mínimo igualar la presión de la sangre. Y luego la idea sería que la fuerza tiene que ser un poquitito superior. Con cualquier fuerza mayor al valor que nos dé esa fuerza de equilibrio, digamos, donde las presiones son iguales, con aplicar una fuerza ligeramente mayor, muy poquito mayor, ya vamos a poder hacer que el fluido circule hacia la vena. Entonces, vamos a escribir esto. En principio establezcamos que la sangre que circula en una vena tiene una presión que es mayor a la presión del exterior del cuerpo humano, por eso su presión manométrica es 1 centímetro de mercurio. Es decir, la presión absoluta de la sangre es la presión absoluta, ¿sí? Va a ser la presión manométrica, en este caso 1 centímetro de mercurio, más la presión atmosférica, 1 atmósfera. ¿Está bien? Presión absoluta en la vena será 1 centímetro de mercurio más 76 centímetros de mercurio, 77 centímetros de mercurio. Bien, ahora, la presión en la vena es la presión interna, la presión absoluta en la vena es la presión interna del fluido. Y vamos a tener que hacer una presión externa total, ¿sí? Para poder ingresar, que como mínimo tiene que ser igual. La idea va a ser después que en la realidad hacemos una fuerza un poquitito más grande para que ingrese el fluido. Entonces, como mínimo es igual a la presión externa. ¿Y esa presión externa cómo se está generando? Y se está generando porque hay una fuerza sobre el émbolo y además, como este émbolo está abierto a la atmósfera, también hay una presión atmosférica, ¿sí? El aire que está alrededor presiona sobre el émbolo también. Entonces hay dos contribuciones. Entonces hay una que es la presión de la fuerza que ejercemos con la mano acá en el émbolo y otra es la presión atmosférica. Entonces, lo que queremos encontrar es cuál es la fuerza que hay que ejercer sobre el émbolo. Esta presión va a ser fuerza sobre área. La fuerza que ejerzamos sobre el área del émbolo. Bien, ¿está bien? Eso queda escrito acá. Entonces la presión que tenemos que igualar va a ser la presión que hay en la vena, pero absoluta, y entonces tiene que ser igual a la presión sobre el émbolo más la presión de la atmósfera. Bueno, entonces vamos a despejar la fuerza. En esta situación queremos despejar la fuerza, así que para contestar la pregunta que nos hace, ¿qué fuerza mínima debe aplicarse al émbolo para inyectar el líquido en una vena en que la presión manométrica sanguínea es de 1 centímetro de mercurio? Entonces, para despejar, fíjense, tenemos dos términos, ¿sí? Sumas y restas dividen términos, así que la presión atmosférica la paso restando. Y luego, a esta resta, fíjense que esta resta, la presión absoluta en la vena, que era la presión atmosférica más la presión manométrica de la vena. Entonces, si hubiesen escrito eso así separado en dos términos, pueden cancelar la presión atmosférica y les queda la presión manométrica en la vena. Bien, y luego, ¿qué hacemos? Pasamos el área del émbolo multiplicando. ¿Está bien? Pasamos el área del émbolo multiplicando. Yo voy a hacer las cuentas con la presión absoluta, pero si ustedes hubiesen puesto presión manométrica más atmosférica, para el caso de la vena, y después la restan la atmosférica, las presiones atmosféricas se van a cancelar. Así que el resultado igualmente va a ser el mismo. Tenemos que pasar unidades. ¿Sí? Yo voy a dar el resultado de la fuerza en Newton, o sea que voy a trabajar en MKS, ¿sí? En metros, kilogramos, segundos, y todas las unidades que son combinaciones de metros, kilogramos, segundos. En el sistema internacional, la unidad de presión en MKS es Pascal, ¿no? Entonces sabemos que fíjense que yo acá tenía presión absoluta de la vena, presión atmosférica. La presión atmosférica yo sé que son 101.300 pascales,
pero tengo que pasar la presión absoluta de la vena, que nos había dado 77 centímetros de mercurio, a una atmósfera. Entonces yo sé que 76 centímetros de mercurio son 101.300 pascales. 77 centímetros de mercurio, ¿cuántos son? Bueno, ¿acá qué cuenta hacemos? 77 por 101.300 dividido 76. Y eso es 102.632,89 pascales. Ok, ya tengo las dos unidades de presión en las unidades MKS. Y me falta el área. Bien, el área, pero ¿qué área tengo que poner? El área del émbolo. Sí, acá nos dan el área de la aguja solo para despistar, pero no es necesario, porque la fuerza ¿dónde se ejerce? En el émbolo. Así que acá no nos dan la geometría, pero en principio pensamos que es un disco, ¿sí? Un disquito, tienes el área de un círculo. Pero nos dan el valor, que es 2,5 centímetros cuadrados. Entonces yo lo voy a pasar a metros cuadrados. Fijémonos que un metro cuadrado, ¿sí? Pueden tener anotado acá las unidades, cuánto es exactamente 10.000 centímetros cuadrados. ¿Pero por qué? Porque yo, un metro cuadrado, que sería un cuadrado, se quedó, bueno, con la mano acá, un cuadrado de un metro por un metro, ¿sí? Eso es un metro cuadrado. Obviamente muy grande, porque un metro es bastante grande, ¿no? Acá si ven la carita acá donde estoy yo, eso es chiquitito, ¿no? Estos son centímetros, pero digo, en la realidad es un cuadrado de un metro por un metro grande, ¿sí? Un metro de largo por un metro de alto. Ahora, si yo estoy pensando en un metro, son 100 centímetros por 100 centímetros, y ahí aparecen los 10.000 centímetros cuadrados. Es una forma de pensarlo sin tener que memorizarme una equivalencia. Bien, entonces, paso de 2,5 centímetros cuadrados a metros cuadrados. ¿Cómo hacemos esto? 2,5 por 1 dividido 10.000. Eso da 0,0025 metros cuadrados. También podrían tenerlo escrito en notación científica. Y en notación científica esto tiene que ser 2,5 por 10 a la menos 4. O porque obtuvieron el resultado en la calculadora, o lo pensábamos como correr la coma una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. ¿Está bien? Entonces es 2,5 por 10 a la menos 4, es otra forma de pensarlo. O lo podemos pensar como 2,5, ¿sí? Dividido 10.000. ¿Está bien? Bueno. Ok. Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Reemplazar los valores y encontrar cuál es el valor de la fuerza. Entonces sabíamos que la presión absoluta en la vena eran 77 centímetros de mercurio, por la cuenta que hicimos en la diapositiva anterior. Reemplazamos por su equivalencia en pascales, 102.632,89 pascales. Una atmósfera son 101.300 pascales, ¿no? Que está acá. Multiplicamos por el área, 0,00025 metros cuadrados, y resolvemos. Esta resta da 1.332,89 pascales. Multiplicado por 0,00025 metros cuadrados, esos son 0,333 newton, que es una fuerza, y es una fuerza muy pequeña en realidad. ¿Está? Es una fuerza comparable con el rozamiento en el émbolo. Es una fuerza muy pequeña. Ahora, ¿qué hicimos en el último paso? Teníamos pascales por metro cuadrado, ¿no? ¿Por qué llegué a newton? De la siguiente manera. Pascal por metro cuadrado. Pascal es newton sobre metro cuadrado, ¿no? Fuerza sobre área. Y como tengo un metro cuadrado multiplicando acá, lo que puedo hacer es simplificar, metro cuadrado que divide por metro cuadrado que multiplica, los cancelo y las unidades son newton, ¿sí? Bueno, con esta última cuenta finalizamos este ejercicio. Cualquier duda o sugerencia la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.